escuchando UACJ TV. UACJ TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a esta emisión de Énfasis. Saludamos a quienes nos están viendo aquí en nuestra frontera a través del 44.3 y también a quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros en esta frecuencia universitaria. Comenzamos la emisión de hoy. Amigos, la universidad pues desarrolla una de sus cátedras más emblemáticas en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración y nos referimos a la cátedra y al coloquio Dr. Rogelio Díaz Guerrero y a la cátedra patrimonial Dr. Isabel Reyes Lagunes. Y bueno, precisamente vamos a estar hablando sobre la temática central de estas ediciones de las cátedras y quiero darle la bienvenida porque nos acompaña la doctora Isabel Reyes Lagunes, la Universidad Autónoma de México. Bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. Con muchísimo gusto. Tengo un buen número de años, no voy a decir cuántos para que no empiecen a contar cuántos años tengo de estar acompañándolos y con mucho gusto. Claro que sí, muchas gracias. Por otro lado, bueno, está con nosotros el doctor Rolando Díaz Lobin, de la cátedra doctor Rogelio Díaz Guerrero, su padre, y pues está aquí con nosotros, doctor, también bienvenido. Muchísimas gracias, es un gusto poder platicar con tu público. Gracias y pues bienvenidos. Ustedes estuvieron pues abordando la temática precisamente de las relaciones, de estudios de las relaciones de las parejas mexicanas, un tema muy interesante, ¿no? Porque hay muchas variantes y nuestro contexto cultural de construcción de las personalidades desde la pareja están muy marcadas. Doctora, vamos a hacer un contexto para que nuestros amigos que nos vean identifiquen muchas de las cosas que ustedes investigan y que comparten con la audiencia en las universidades. Pues sí, a ver, las relaciones de pareja en nuestro país han cambiado significativamente, ¿no? ¿Por qué? Porque antes lo que nos dominaba, sobre todo en nuestra vida cultural, eran las tradiciones. El papel de la mujer subyugada, dulcecita, muy linda, preciosa y encantadora, mientras que pues el hombre era el dominante. Eso fueron muchísimos años, muy tradicionales, ¿verdad, Rolex? Pero finalmente, pues empieza a cambiar el rol que juega, por un lado, los niveles educativos, que antes no se fomentaban tanto en las mujeres, o que nada más se fomentaban en cosas muy específicas. Por ejemplo, el campo de la educación. Para la educación sí era en las mujeres, eso sí. Es más, tradicionalmente los hombres no eran maestras. Eso fue cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Pues que nos fuimos dando cuenta de que ya la rigidez en la percepción pues no es lo que nos está funcionando ni nos está ayudando para crecer, ¿no? Pues creo que varios de los que nos están escuchando factiblemente saben que cómo se ocultaba el que una pareja no se llevaba bien o que divorciarse, uy, creo que hasta el término debe de haber sido medio grosero en su momento, ¿no? Inclusive el doctor Rolando, en esta cátedra del doctor Rogelio Díaz Guerrero, habló en una conferencia sobre la monogamia, no monogamia y sobre hasta que la vida nos separe, precisamente en este esquema tan tradicional donde el divorcio era una situación de una crisis extrema, ¿no? en las familias mexicanas. Y bueno, pues la monogamia o no monogamia, pues parece que siempre ha estado ahí, nada más que ha estado muy cuidada, muy develada. Sí, siguiendo estas ideas que ha mencionado Isabel,
tenemos definitivamente un cambio, pero algo que no hemos recogido con mucha claridad en la psicología, que ese cambio requiere de que nosotros conozcamos el contexto cultural inicial. Entonces, dentro de nuestra cultura, muchas otras culturas tradicionales, la idea fundamental era la longevidad. Es decir, quedaba muy clara la premisa: en el bien, en el mal, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Entonces, el éxito de las relaciones si eran longevas, no si tenían calidad. La decisión de ingresar a la relación era una decisión familiar. A la persona le asignaban a una persona con la cual tenía que mantener una relación a largo plazo. Pero hay una serie de cuestiones muy interesantes que se empezaron a destapar precisamente con estos cambios que menciona Isabel, particularmente la situación de la educación de la mujer y, entre otras cosas, el empoderamiento de la mujer durante el siglo XX. Una de las cosas que sucede es que la mujer deja de ingresar a la relación por un mandato familiar. Toma una decisión propia de ingresar a la relación, normalmente se dice por amor, y entonces si uno ingresa por amor, pues una de las variables que se vuelve fundamental es la calidad de la relación. Entonces la satisfacción de repente es importante. Y cuando la gente deja de estar satisfecha en las relaciones, ya sin todas las grilletes que existían basados en las normas, la gente se empieza a separar. Pero en ese sentido hay unas cuestiones muy interesantes. Hay un índice del INEGI que se llama el Índice de Desarrollo de Género y mide qué tanto las mujeres han avanzado en el campo educativo, social, económico. Y lo que se encuentra es que en los estados de la República en donde las mujeres han avanzado más, también son los estados de la República en donde hay mayor cantidad de divorcio, pero son también los estados en donde hay menor cantidad de violencia intrafamiliar. Entonces esto nos indica algo que estaba ahí escondido. La gente permanecía, pero los índices de violencia eran 85, 90%. Claro, claro, y al final de cuentas, cuando estamos hablando de las relaciones al interior, bueno, pues se encuentra ese silencio, se encuentra esa subyugación, ¿verdad? Exacto. De uno o al otro. Ahora veíamos algunas imágenes de lo que nos presenta, por ejemplo, el cine mexicano, ¿no? Esta idea tan preconcebida, tan trabajada de lo que sería ser mujer en una relación o cómo se configuraba una misma de ellas. O sea, cómo te estaban tradicionalmente decidiendo que tú como mujer eras la sufrida, la dependiente. No podías crecer lo suficiente. Consecuentemente, entonces, no te quejabas de la violencia. ¿Por qué? Pues porque ahora sí que casi tú eras la menor, ¿no? en la situación. Es cuando empieza a darse ya el papel, y yo insistiría mucho, por un lado en la parte educativa, definitivamente el nivel educativo, al subir en la mujer, le fue dando un poco de fortaleza a lo que nosotros llamamos como psicólogos autoestima, porque no es nada más cómo me percibo, sino qué tan a gusto estoy de cómo soy, ¿no? Entonces, cosa que antes, insisto, pues no se veía nada bien, y era por eso entonces que en lugar de decirle a la gente que te había maltratado el hombre, era hasta casi una manera de reconocer su fortaleza, ¿no? Entonces no quitarle Claro. la fortaleza. Es que el hombre tiene que ser fuerte. Entonces, bueno, pues entonces me quedo calladita, ¿no? Me pega porque me quiere. Exacto. Bueno, pero ahora también está este otro lado, doctor Rolando, en donde también encontramos ahora situaciones donde pareciera que la masculinidad ante este paradigma de ser se tambalea. ¿Y qué papel estamos jugando o qué papel juega el hombre ahora en esta nueva conceptualización de las relaciones? Bueno, eso es algo fascinante porque efectivamente con la educación una de las cosas que sucede es que la mujer se mueve hacia una cosa que llamamos androginia. Recoge las características tradicionales, tierna, cariñosa, a lo mejor chillona y quejumbrosa, pero además recoge las tradicionalmente masculinas, que podría ser responsable, trabajador, abusivo, agresivo. Entonces tenemos ahora estas mujeres que tienen estas dos características. ¿Cómo responde el hombre ante esta situación?
Sabemos que si una mujer andrógina, que es tierna, cariñosa, responsable y trabajadora, está con un hombre tradicional, no está satisfecha, porque el hombre no cubre esa parte. Entonces sucede algo maravilloso. En este intento muy rápido de tratar de cambiar las cosas de como venían en el pasado, lo que se hizo fue estudios de género dirigidos a cómo es que podemos empoderar a la mujer. Pero nadie se preocupó de cómo podemos hacer para enternecer al hombre. Entonces, dejamos de ser medias naranjas, las mujeres se convierten en naranjas completas, y las medias naranjas ya no les funcionan. Entonces los hombres estamos en una desventaja porque no hay programas para hablar precisamente de cómo llegar a estas nuevas masculinidades en donde yo siga siendo una persona con una alta autoestima, proveedor en algunas ocasiones, pero también saber compartir la parte de ser proveedor con una mujer, y que en esa otra parte también aprenda yo a ser tierno y cariñoso y afectuoso. Que también de repente se criticaba mucho, porque cuando entonces el hombre era dulce, lindo, apoyador, ya empezaban a dudar de su masculinidad, que eso era la tendencia pues nacional, ¿no? Entonces eso, o sea, hablamos mucho de que las mujeres cambiaron, pero también los hombres tuvieron que cambiar mucho, ¿no? O sea, porque pues se les criticaba tanto. ¿Cómo es eso? A ver, ustedes son más jóvenes, pero cuando yo era joven, hace muchos años, el hombre era el que ayudaba a cocinar en la casa. ¡Uy, cómo era criticado! No se le veía la masculinidad, o sea, se le criticaba, se le veía femenino, cuando realmente, pues, ¿para qué más que la verdad? Si ahora lo vemos y lo vemos cómo está siendo el mundo, pues en todos lados hay excelentes cocineros y nadie está pensando... Los chefs, son los mejores. Y nadie está hablando mal de ellos, Sí, ¿no? pero este esquema tan cultural de señalar al otro, por ejemplo, al masculino, con tareas que pareciera son tareas femeninas, es parte también del control y de la fuerza de un hombre hacia otro hombre para denigrarlo, para decir, hacerlo menos en ese plano. Pues, es una forma de control para mantener una cierta sensación de poder, que también se está dando en la mujer. De hecho, estamos haciendo estudios en donde estamos encontrando que hay mujeres que sabotean a otras mujeres. De hecho, el peor enemigo de una mujer... Eso no pasa, ¿verdad, doctor? El peor enemigo de una mujer es otra mujer, porque están compitiendo ahora en la área del poder. Entonces, es interesante porque culturalmente nos estamos moviendo todos hacia una masculinidad extrema que podríamos haber llamado machismo. Entonces ahora tenemos hombres y mujeres machas. ¿Y quién está recogiendo toda la parte de esa dulzura, de esa abnegación necesaria para tener relaciones interpersonales armoniosas? O sea, el poder está muy bien para ciertas cosas, la economía, la ciencia, pero para las relaciones interpersonales no es que yo me imponga, es cómo te puedo ayudar. Entonces, ¿cómo desarrollamos seres humanos que puedan tener esa tendencia de saber cómo prender el switch para la parte que tiene que ver con ejecutar correctamente una tarea, ser creativos, pero al mismo tiempo tener la capacidad, la sensibilidad para saber cuáles son las emociones de otros, lo que algunos teóricos han llamado la inteligencia social o emocional. Entonces necesitamos seres integrales, hombres y mujeres, ya no hablando de hombres y mujeres, sino seres humanos integrales. Y si tenemos dos organismos integrales, entonces la relación va a funcionar. Esto habla de algo muy importante. Normalmente cuando hablamos de estas problemáticas, de hecho la plática hasta que la vida nos separe es porque la gente está teniendo conflictos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues cuando tienen conflictos normalmente van a ver a un psicoterapeuta que les quita toda la parte negativa y oscura y los manda de regreso al mundo, pero no los manda a tener una relación integral, holística. Los manda a tener lo mejor posible cuando le quitamos lo malo. ¿Quién nos enseña a vivir una vida constructiva y positiva? Eso es cuestión de psicología educativa. Ahí lo que tendríamos que tener son personas
que ayudan a crear programas de intervención que trabajan con los niños, con los maestros, escuela para padres, escuelas para seminaristas, escuela para políticos, que aprendan a convivir y a resolver los conflictos de una manera en la cual la negociación es colaboradora y no de imponerse o de dejarse. Que acabas de mencionar algo que yo me gustaría resaltar, los años que tenía las leyes de educación en nuestro país, que están apenas cambiando y que se van a llevar 2 años por lo menos, en llevarse a cabo, pero que se vieron, por decirlo así, obligados los individuos involucrados en el sistema educativo de nuestro país a cambiar aquello. No podemos seguir con la normatividad que teníamos hace 40 años. Las cosas han cambiado, los elementos con los que trabajas, bueno, ¿de qué hablas? O sea, todo eso pues tiene un muy fuerte efecto y obviamente va cambiando a través de eso la generalización, la educación, el crecimiento, pues nos está llevando a visiones diferentes, a que ya no tienes, bueno, ahorita voy a decir una cosa terrible. Allá cuando yo era joven, las mujeres nos veíamos muy mal y se hablaba muy mal de nosotros porque andábamos de pantalones, ¿no? Y pues ahora, pues muchos de los trajes atractivos de las mujeres o las mujeres atractivas andan en su traje, o sea, en pantalones, y entonces no es que pobrecita ha de tener las piernas chuecas, pues no, digo, definitivamente no se usa el pantalón para esconder cosas, sino es pues parte de desarrollo, parte de las labores que se están realizando. Es que sabe que, doctora Reyes, que se me hace que, como decía ahorita el doctor Díaz Lovi, que tienen muchos pantalones, ¿verdad? Y entonces pareciera que todo se trabaja en una masculinidad en ambos géneros mal entendida, y entonces estamos teniendo una problemática con las nuevas generaciones, porque entonces estos niños ante este panorama están creciendo o se están desarrollando en estos esquemas con estas situaciones pues no entendidas del todo, y esto ¿qué ocasionará? Porque estamos hablando, pues el número de divorcios aumenta, el número de quizás de madres solteras aumenta. Pero también está creciendo el número de divorcios porque por muchísimos años no existieron los divorcios. Nosotros seguimos, nuestra Constitución sigue diciendo que habemos solteros y casados. Entonces todo eso de todas las otras versiones en las relaciones, ¿no? Arrejuntados o como le quieran llamar, ¿no? Pues no existen. Cosa que legalmente pues sí debería de permitirse que uno lo reconozca. Entonces, pues estos cambios se han podido llevar muy poco a poco. Antes sí se estigmatizaba mucho. Ay, estás divorciado, santo Dios, ¿no? Terrible. Aquello era... No necesariamente al que decía que estaba divorciado era castigado, aunque finalmente ni había tenido nada que ver con el divorcio. Se habían divorciado de él, ¿no? Es que o de ella. La sociedad es dura, ¿no? El esquema social que identifica estas situaciones, la estructura social es rígida, es fuerte. ¿Y esto cómo ayuda o no ayuda a un individuo a continuar su desarrollo por la vida, ¿no? Pues mira, tocas un punto muy importante y álgido, que esta cátedra, doctor Rogelio Díaz Guerrero, se funda precisamente en el trabajo que él realizó, y uno de los libros que es emblemático de su producción es un libro que salió en 2003 que se llama Bajo las garras de la cultura. Y ahí lo que hizo fue seguir las creencias y las normas de los mexicanos durante 50 años.
Y una de las cosas que encontró es que estas normas cambian despacio. O sea, no son unas cosas que cambian rápidamente. Entonces, estas normas surgieron porque en algún momento de la historia le resultó a algún grupo o a algún individuo favorable hacer eso. Entonces, por ejemplo, para toda la vida, ¿de dónde viene? Pues viene del momento en que se inicia la agricultura, pasamos de ser nómadas a agricultores, y los hombres, al encontrar la propiedad privada, tienen una problemática. ¿A quién le voy a dejar mis bienes? Es decir, aparece la propiedad privada, y con la propiedad privada aparece la necesidad de la monogamia femenina por parte de los hombres, porque tienen inseguridad de la certeza de la paternidad. Entonces hacemos una regla, y mientras la mujer siga siendo sumisa, esta regla funciona. Pero si tú mueves el esquema y la mujer se empodera, el modelo deja de ser funcional. Entonces la gente busca nuevas maneras de adaptarse a esa realidad, pero todavía viene el proceso de socialización en donde a mí me enseñaron que así se hacía. Entonces, ¿cuál es la regla correcta? ¿Cuál es la norma que es la más apropiada para hoy en día? Entonces tienes un choque de las normas que funcionaron durante siglos con las normas que se están tratando de adaptar a la nueva realidad, en donde cada quien pues ve por su propio yo y trata de resolver las cosas a su propia manera, y entonces los niños están creciendo dentro de este caos. Entonces las reglas no están muy claras. Si yo soy un niño o una niña en el día de hoy, ¿qué es lo que debo de hacer? Mi mamá me dijo, hija, tú puedes hacer lo que tú quieras en la vida, pero antes de salirte, le haces de desayunar a tu hermanito. Por fin, ¿hago lo que yo quiera o cuido a los demás? Mientras que al niñito le dijeron, tú puedes hacer lo que tú quieras en la vida y además tu hermanita te va a hacer de desayunar. Entonces dijo, pues yo no tengo que hacer esa parte. No, pues no ahí que queda todo igual, claro. ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es un problema central. Sí, pues porque entonces se está confundiendo a las siguientes generaciones, en donde hoy en día un problema central dentro de las escuelas, ya en las escuelas de media superior y media, pero ahora también en la educación primaria, los niños ya no siguen reglas. Dicen, no es justo. Pero es que ¿por qué? Porque les estamos enseñando que tienen toda una serie de derechos. Nadie les está enseñando responsabilidad. Claro, no, bueno, ya nos quieren demandar, ¿verdad? Lo que pasa es que hay una serie de, hay dichos, hay tradiciones que se siguen, que por más el hombre es superior a la mujer, es una de las premisas. A estas alturas del baile, diría uno, a ver, en grandes puestos, en grandes cosas, se están haciendo igual, no hay las grandes diferencias de sexo, como las había antes. Pero no necesariamente porque antes las mujeres no tuvieran las habilidades, sino que porque la cultura no le permitía. Se veía mal, ¿no? Ya no se le veía tan femenina, que era andar trabajando tanto y siendo ahora sí que la mera, ¿no? Pues se hablaba muy mal de ellas. Se les quitaba parte de las características femeninas, se les empezaba a asignar características masculinas y a denigrarla, que no necesariamente, pues, era lógico hacerlo, pero pues, era parte de la tradición. ¿Y qué retos en las transformaciones de estos esquemas que van lento juegan las fronteras? Por ejemplo, nosotros en fronteras, ¿verdad? Porque no solamente fronteras geográficas, fronteras ideológicas, estamos en este esquema geográfico Ciudad Juárez. ¿Qué entienden ustedes? ¿Cómo perciben estas modificaciones y estas estructuras sociales en las fronteras? Pues el problema se vuelve incluso más complejo, porque aparentemente hay una frontera, pero en realidad tienes una nueva situación de movilidad. Entonces tienes gente que viene de todas las diferentes partes de la República y de la parte de Centroamérica, que vienen con diferentes normas y creencias, diferentes valores. Y llegan aquí y algunos pasan y los regresan y otros se quedan aquí. Entonces, esta es una zona de total transformación constante. Entonces, una cosa que es fundamental es que cualquier tipo de intervención
no venga de la Ciudad de México o de Washington, sino que venga de un conocimiento de cómo se da la realidad en Ciudad Juárez, con todos los procesos de aculturación y obtener investigación y evidencia de qué es lo que está sucediendo aquí para que las intervenciones sean congruentes con la realidad de la gente que vive aquí. Pero que también hay partes en nuestra, bueno, en todos los países, pero en nuestro país, yo nada más voy a hablar de nuestro país, que son más tradicionales que otros. ¿Okay? Por ejemplo, mi padre yucateco, madre veracruzana, norteña de nacimiento. Yo no crecí en Ciudad Juárez, yo crecí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y chilanga por adopción. Entonces uno nota, o no noté desde pequeña, que éramos diferentes, ¿no? Que cuando invitábamos amigos de nuestra primaria a comer a la casa, como se hacía tradicionalmente, cuando ustedes eran jóvenes también, ¿no? Nos invitábamos mutuamente. Cuando llegaban a mi casa, estos mis amigos norteños, y les daban cochinita pibil, santo Dios de los apachurrados, estaban a punto de morirse, ¿no? Simplemente por ver el color, ya ni siquiera, todavía no lo probaban, y ya nada más de ver el colorcito de la cochinita y aquello, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas que antes, inclusive en nuestro país, era muy regional, muy cerrado, ya ahora ya también abrió más. Y eso pues también nos está haciendo, es lo que también produce cambios, y es lo que notamos en los cambios, ¿no? Que no nada más están cambiando nuestros hábitos, sino cómo veo las cosas. Inclusive no vayamos más lejos, cómo me visto, ¿no? Bueno, no se nota desde allá, pero yo traigo una guayabera. Muy bonita. Ahí se las paso, por cierto, ¿no? O sea, Sí, ¿para sí. qué más que la verdad? Pero pues sí, porque soy muy, muy mexicana, a diferencia, ¿no?, de otras, que en otras ocasiones, pues más bien, pues no quieres ser igual. Creo que esto es sumamente importante. Valorar y seguir valorando y seguir promoviendo todas esas características que nos hacen ser diferentes a otros grupos culturales. Claro, además aquí, pues para ir cerrando, pedirles a ustedes una reflexión para estos futuros investigadores, profesionistas de la salud mental, porque dentro de todo este esquema y paradigmas culturales, pues se dan toda esta serie de fenómenos que al final de cuentas vienen a redundar, a afectar a un ser humano, a una familia, a personas que están construyendo futuro. ¿Cuáles serían estos retos, doctor, que marca, y cuál sería esa motivación para estos futuros profesionistas en estas áreas del conocimiento? Pues una recomendación muy general sería que si quieren hacer intervenciones que sean efectivas, eficaces y éticamente correctas, deben de conocer al grupo con el que trabajan. Esto implica que dentro de la formación es fundamental que la gente esté muy bien entrenada en cómo hacer ciencia. Es decir, tener amplios conocimientos sobre metodología, tener experiencia haciendo investigación, porque cuando se presenta un nuevo problema, hay que enfrentar ese problema no con lo que dice el libro, sino con lo que dice el problema. Y para eso nosotros tenemos que tener ese ojo que nos permita decir la metodología más apropiada para obtener la evidencia más clara en este caso es esta, hacer la investigación y sobre eso construir la intervención. Si hacemos eso, vamos a ser mucho mejores psicólogos. Claro. Claro. Definitivo, estoy completamente de acuerdo. Hubo muchos años en los cuales había un pleito interno y en algunas corrientes todavía existe, ¿no? Yo soy cualitativo, yo soy cuantitativo. Cuando realmente lo que tenemos es que ser abiertos. Ya desde el año 2000 se dejó de hablar de yo soy cual y yo soy cuanti,
internacionalmente. Nos ha costado trabajo, pero eso es lo que tenemos que verlo, es actualizarnos en la profesión que tengamos, actualizar nuestra información, dejar de ser rígido, cerrado y ser más bien abierto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que nos interesa y queremos colaborar con los seres humanos. Los seres humanos somos cambiantes y hay muchos factores en nuestro ambiente que nos van a estar afectando y que entonces pues hay que bajarle a la rigidez, no convertirnos en chicos fáciles, es decir, aceptar cualquier cosa, no, sino sí, pero sí ser abiertos, sí leer las aportaciones, continuar preparándonos, actuando, porque, bueno, varios de nosotros, pues yo diría que casi todas las profesiones, por no decir que todas, nos dedicamos a conservar a los seres humanos. Y eso es la parte importante de la ciencia, y más en nuestros campos. Yo les quiero agradecer que nos hayan venido a compartir estos minutos. Muchas, muchas gracias. Yo creo que nuestros amigos que nos ven, quienes se preparan en estas áreas, se llevan muy buenas pistas y bueno, pues seguimos con ustedes siguiendo la huella de su trabajo, de su esfuerzo y de su compartir con nuestros universitarios aquí en la UACJ y en todo el mundo donde ustedes se encuentran participando. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Con muchísimo gusto. Por cierto, ya te amenazo, regreso en septiembre. Ah, muy bien, pero ¿sabe qué? Nos va a tener que traer unas guayaberas para que nuestros amigos la vean. Sí, el próximo lunes salgo para Yucatán. Aunque fue muy interesante porque estaba yo hablando ayer con uno de mis hermanos, con mi hermano, y entonces me dice, no te olvides de traerme tamales. Ese no quiso guayabera, ese quería tamales. Así es de que también te voy a traer. Ah, muy bien. Bueno, pues ya dijo, somos muchos, me están diciendo allá. Exacto, hay que contemplar a todos. Muchas gracias, gracias. Apreciamos su presencia y nosotros con esto hacemos una pausa, amigos, y regresamos con más aquí en Énfasis.